Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a las organizadoras de estas jornadas, porque si la educación cambia es gracias a cosas como estas, y es gracias al trabajo cotidiano de profesoras y algunos profesores que ven claro que esto es un cambio importante. Pero para que podamos poner en sinergia los pensamientos, los trabajos que se han hecho, necesitamos espacios como este. Por tanto, creo que esto es muy importante, es un avance, y yo deseo que puedan hacer las segundas, las terceras y muchas más jornadas de estas. Bueno, aquí se ha hablado mucho de coeducación, por tanto, ya estamos de acuerdo más o menos en de qué se trata. Yo solo quiero destacar una idea que me parece muy importante, que es la que coeducar es trabajar para cambiar la sociedad. Esto es fundamental. Pero la sociedad para hombres y para mujeres. No es una cuestión de mujeres la coeducación, es una cuestión humana, tanto de unos como de otros. Cambiar la educación no es fácil, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque el mundo cambia, y las que tenemos una cierta edad hemos visto muchos cambios. Solo se trata de empujarlo un poquito, o mucho, para que cambie en la dirección en la que debe cambiar. El mundo es cambio, queramos o no queramos, cambia. Pues entonces es ponernos en actividad para que lo haga como debe hacer. Pero vamos a ver cuál es la finalidad de la coeducación, y sobre todo yo me centraré en dos aspectos que creo que son muy importantes. Por un lado, en la metodología, y por otro lado, en los contenidos. Porque cambiar la enseñanza quiere decir cambiar la manera como enseñamos. Pero también implica cambiar las cosas que enseñamos, estas dos cosas. Y claro, esto tiene género. La metodología tiene género. Y los contenidos tienen género. Aquí lo habéis visto. Se ha visto repetidamente y se ha dicho muchas veces. Por tanto, no voy a repetirlo. Pero lo que sí quiero es hablar de una idea que a mí me preocupa y me interesa mucho. Es la idea de que para empezar a cambiar las cosas, para empezar a cambiar el mundo, permitidme que diga el mundo, entendemos el mundo educativo porque el mundo es muy difícil de cambiar, pero para cambiar el mundo educativo es necesario empezar a mirarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra mirada construye realidades, nuestra mirada construye el universo. Y la manera como lo empecemos a mirar va a ser la manera en que nosotros creamos que es. Porque cada persona actúa no según cómo es la realidad, sino según cómo cada uno cree que es. Por esto, si contemplamos la realidad desde este punto de vista, la realidad deviene modificable. Si la realidad es una cosa inamovible y nosotros lo único que hacemos es interiorizar esta realidad, entonces no la podemos cambiar. Pero la realidad es humana, es una forma humana de pensar, eso que llamamos realidad. No es una cosa objetiva, es una cosa totalmente subjetiva. Cambiar nuestra manera de pensar supone basarnos en unos modelos diferentes que nos ayudan a cambiar el mundo porque cambiamos nuestra manera de actuar. Voy a poneros un ejemplo sencillo de esto. Bueno, ¿qué vemos aquí? Yo creo que todo el mundo ve un triángulo, ¿no? Vemos un triángulo. Pero ¿podemos ver otra cosa? ¿Podemos ver más de uno? Pues aquí no hemos dibujado ningún nuevo triángulo. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos puesto las condiciones para que se vea otro. Esto es lo que hacemos. Vemos con nuestra mirada, construimos realidades, en este caso triángulos. Esta es una imagen muy conocida. Aquí podemos ver una cara de una mujer joven o de una mujer vieja. ¿De qué depende que veamos una cosa u otra? ¿De la realidad de este dibujo? Evidentemente no, depende de nuestra mirada.
Es nuestra mirada lo que construye realidades. Y en este caso podemos decir que hay una mujer joven y hay una mujer vieja. Dos cosas diferentes y opuestas, pero las dos son reales, las dos están aquí. Si nosotros las vemos de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad es compleja y que hay muchas maneras de poderla ver. Posiblemente, bueno, algunas caras que digo, yo no lo acabo de ver. A lo mejor nos centramos en que es una señora vieja y otras pues ven que es una señora joven. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar un chip, un pequeño chip, para ver otra cosa. ¿Y qué ocurre? Que es muy difícil que podamos ver las dos cosas a la vez. O vemos una o vemos otra. Las dos a la vez es muy difícil. Pero si nos entrenamos, llegaríamos a ver las dos cosas a la vez. Es decir, ganaríamos en complejidad. Nuestra mente podría observar aspectos diferentes a la vez. Bien, la ciencia le ocurre esto también. La ciencia ve las cosas desde un solo punto de vista. Hasta ahora ha sido el punto de vista androcéntrico. ¿Qué vio, por ejemplo, Hartschöcken en el siglo XVII? Bueno, sabéis que en el siglo XVII se descubrió el microscopio. ¿Y qué pasó? Que entonces los científicos todos empezaron a mirarlo todo por el microscopio, incluidas las células germinales y, por supuesto, los espermatozoides, el semen masculino. Este señor, que tiene un nombre muy difícil, Hartschöcken, ¿qué es lo que vio? Esto que estáis viendo vosotros en la pantalla. Lo vio y lo dibujó. Es cierto que en aquella época los microscopios no tenían una definición muy grande, pero él que vio aquello que estaba preparado para ver, aquello en lo que creía, es decir, un homúnculo aquí dentro, preformado dentro del espermatozoide. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que era el hombre el que transmitía al individuo que después se desarrollaba al ser colocado dentro de la mujer. Bien, esto fue una creencia que duró muchos siglos. Fijaros, en la creencia es lo que determina lo que nosotros vamos a hacer. Actuamos de acuerdo no con la realidad exterior, sino actuamos de acuerdo con nuestra realidad interna, de acuerdo con aquello que creemos. Y constituye estas creencias el origen de nuestras acciones. Si creemos en una cosa, actuamos de acuerdo con esto. De aquí la importancia del cambio de mirada. Es muy importante que sepamos esto, porque si ayudamos a cambiar la mirada de los demás, también ayudamos a cambiar el mundo, porque estamos creando nuevas realidades. Pero vamos a ver de dónde viene esta creencia, porque este señor dibujó esto. No lo inventó, sino que viene de mucho más lejos, mucho más lejos. Viene de los orígenes de la ciencia, que nuestra sociedad lo sitúa en Grecia, en la filosofía griega. ¿Y cómo era esta filosofía? Bien, esta filosofía es muy importante, porque fijaros que en los inicios del pensamiento desarrollado, por supuesto que no fueron los griegos los que crearon la ciencia, porque ellos mismos copiaron de egipcios, de babilonios y de culturas anteriores. Pero bueno, arbitrariamente lo situamos en Grecia. ¿Qué hicieron los filósofos griegos? Decidieron lo que nosotros teníamos que hacer, sin saberlo. ¿Por qué? Porque parcelaron la ciencia, eligieron de todo lo que es posible pensar aquellos aspectos, aquellos campos que creía que eran importantes. Es decir, que sentaron las bases de las disciplinas que ahora estamos enseñando en la escuela. Fijaros que estas disciplinas y las facultades correspondientes conservan nombres griegos. Por ejemplo, filosofía, psicología, historia, matemáticas,
Todo eso son nombres que proceden del griego. Y hemos conservado no solamente los contenidos han variado mucho, por supuesto, ya no enseñamos las mismas cosas, pero sí el espíritu que guiaba esta selección. ¿Y qué es lo que no seleccionaron ellos? Seleccionaron todo aquello que estaba de acuerdo con su ideología. Y vamos a ver cuál es su ideología. Vamos a echar un rápido vistazo a su ideología. Pondremos ejemplos de algunos personajes muy conocidos. Cosas que decía Aristóteles. La descarga menstrual es semen, pero en estado impuro. Es decir, carece de un constituyente y solo uno, el principio del alma. ¿Entendéis por qué este dibujito? Pero todavía en el siglo XVII se seguía enseñando esto. Y los descubrimientos que se hacían estaban guiados por estos pensamientos, porque solo vemos aquello que miramos y aquello que estamos preparados para ver. Este mismo señor Aristóteles decía: los pobres, al no tener esclavos, deben emplear a sus esposas e hijos como sirvientes. Fijaros que era totalmente androcéntrico, pero además también era esclavista, era una sociedad esclavista. Y Platón: de los hombres creados al principio, los que obraron una conducta cobarde e injusta renacieron en una segunda generación como mujeres y se quedan tan panchos, tan contentos. ¿Quién les iba a discutir a ellos en aquellos momentos? Pero bueno, la sociedad dejó de ser esclavista. La sociedad no ha dejado de ser androcéntrica. Pero además también eran contrarios a todo progreso tecnológico y a los trabajos manuales, es decir, eran profundamente elitistas. Veamos unos ejemplos rápidamente. Era elitista. ¿Qué decía Jenofonte? Los oficios llamados artesanos es natural que se les tenga por despreciables. Son labores que arruinan el cuerpo. Y al quedar los cuerpos de tal manera debilitados, también las almas se envilecen. Es decir, despreciaba el trabajo manual. Y no solo esto, sino que, volvamos a Aristóteles, tenía muy claro que la esclavitud habría dejado de existir si las lanzaderas y los plectros que tejían, servía para tejer, se movieran por sí mismos. Es decir, si hubiera una tecnología que hiciera estos trabajos, la esclavitud no existiría. Pero no tenía ningún interés, porque había grandes descubrimientos allí. Por ejemplo, Arquidarco de Samos construyó teatros de juguete con poleas y con una serie de artefactos que, si los hubieran empleado al trabajo, hubieran ahorrado muchísimo trabajo. Los utilizaban solamente para jugar. No tenían ningún interés en que la tecnología sustituyera a los esclavos, porque esto hubiera revuelto completamente la sociedad. Este también es muy bonito, lo que dice Plutarco cuando se refiere a Arquímedes. Bueno, sabéis que Arquímedes era un inventor, inventó muchas cosas, ¿no? Pero dice de él: repudiando toda esta ciencia de inventar y construir máquinas y en general todo arte que reporte alguna utilidad al aplicarlo, como cosa vil, mezquina y mercenaria, dedicó todo su ingenio a descubrir únicamente cosas cuya belleza y sutileza no estuviera en modo alguno mezclado con la necesidad. Fijaros qué desprecio para todo lo que sea tecnología, qué desprecio para todo lo que sea manual. Elitismo, esta es la palabra que nos define. Bien, pues tenemos que además de todo esto era una sociedad guerrera, que aquí no hace falta que cite a nadie porque está en todos los libros de historia. Bien, entonces, fijaros que una sociedad esclavista, una sociedad machista, una sociedad guerrera, con las mentalidades que imperaban en aquella época, es la que ha decidido cuáles son las materias que tenemos que enseñar ahora, muchos siglos más tarde. Seguimos enseñando las mismas materias. ¿Y qué es lo que no enseñamos? Lo que ellos consideraban que no era digno de ser enseñado. Fijaros que incluso cuando hablamos de las materias derivadas de los griegos,
se enseñan en facultades, la facultad de Historia, la facultad de Psicología, la facultad de Matemáticas, que no se llama así, pero es igual, la facultad, etc. Y cuando nos referimos a cosas técnicas, hablamos de escuelas, escuela de ingenieros, la escuela de medios audiovisuales, es decir, fijaros que todo lo que es técnico ya no es facultad, es otra categoría, que actualmente se ha convertido en muy importante, pero que en sus orígenes no lo era. Tendrá algo que ver, ¿no?, estos prejuicios seculares. Bien, pero además, fijaros que lo que se olvida, lo que no se contempla en la enseñanza, es precisamente aquellas cosas que ellos no hubieran aceptado de ninguna manera. Es decir, todo lo relacionado con algo que se puedan considerar como femenino. Por ejemplo, la educación emocional, la resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, todas estas cosas que ahora estamos reivindicando a las mujeres. ¿Y por qué? Porque esto es útil para una sociedad democrática. Los griegos no eran demócratas, aunque ellos inventaron la democracia. No eran demócratas porque las mujeres no podían votar, porque los extranjeros no podían votar, porque los esclavos, por supuesto, no podían votar, esclavos y esclavas. Es decir, la mayoría de la población no podía votar. Por tanto, es una democracia elitista. Bien, entonces, estos elementos, este campo del saber que es tan importante, no está en nuestros planes de estudio. ¿Por qué? Porque todavía estamos conservando esta mentalidad que proviene de aquellos señores tan androcéntricos. Y claro, el androcentrismo también lo tenemos, lo hemos heredado. Pero, entonces, si esto es así, solo hemos heredado de ellos las disciplinas, la parcelación de lo que es posible pensar o de lo que es útil. Yo no sé si alguien sabe de alguna persona, algún alumno o alumna, que se haya suicidado por no saber resolver el teorema de Pitágoras. Yo no conozco a ninguno. Pero sí sé de muchas personas que se han suicidado por no saber resolver sus conflictos personales, por no saber manejarse en el terreno de las emociones, del amor, y han matado también por esto. Entonces, ¿estamos realmente enseñando lo más importante? Cuando decimos que, bueno, parece que en las escuelas ha bajado el rendimiento, que las criaturas fracasan escolarmente, yo digo, bueno, pero ¿a qué están fracasando? ¿A qué enseñanzas están fracasando? ¿Están fracasando lo que es realmente más importante en la vida? ¿O a qué están fracasando? Bueno, vamos a ver, y ahora entramos en la metodología. Si heredamos la parcelación de las ciencias, ¿hemos heredado algo de su espíritu que pueda influir en la metodología que se enseña? Voy a poner un ejemplo muy sencillo que no sonará raro porque seguro que tenéis 50.000 ejemplos de este tipo en las escuelas. Pero quiero reflexionar sobre esto. Hablamos con Carlos, que es un chico de 13 años, acerca de sus ideas sobre lo que es la materia viva. Y le preguntamos, ¿las uñas son materia viva? Dice, de pequeño pensaban que no era materia viva, pensaban que era muerta porque cuando las cortas no hacen daño. En sexto aprendí que eran materia viva porque crecen. Muy bien. ¿Ahora qué crees? A mí me parece muerta, pero como me lo dijeron, se está basando en criterios de autoridad. ¿Y los cabellos? Viva, pero en mi opinión muerta. ¿Puede ser viva y muerta a la vez? Podría ser. Así lo entiendo mejor. Es decir, que fijaros que lo que entiende es el absurdo. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Qué es lo que la enseñanza está consiguiendo? Que las personas acepten lo absurdo.
Y claro, una persona acostumbrada al absurdo puede aceptar cualquier cosa que le echen. Dimite de su propio pensamiento. Estamos provocando la obediencia intelectual y una escisión entre lo que yo pienso y la verdad. Con lo cual, lo que yo pienso con mi pensamiento nunca podré llegar a la verdad. Tengo que recurrir a los grandes pensadores que me los transmite la enseñanza. Con esto estamos negando la posibilidad de que la ciencia evolucione. ¿Por qué? Porque si son verdades, si se enseñan como verdades, las verdades son eternas, nos dicen. Cuando en realidad la ciencia sabemos que cambia continuamente. Es decir, no estamos transmitiendo una realidad, estamos transmitiendo una manera androcéntrica de ver la ciencia. Pero además lo hacemos de una manera que se convierte en una imposición intelectual. Y esta imposición intelectual hace que el propio pensamiento se esconda. ¿Qué es lo que ha hecho este niño? Podría ser, así lo entiendo mejor. Es decir, cuando yo pienso, lo hago en solitario, pero cuando alguien me pregunta, yo tengo que decir lo que me han enseñado. Y esta desconexión entre lo que uno aprende y lo que uno piensa da lugar a un sistema de pensamiento que después se traduce ¿en qué? En la nada, porque no queda lo que han aprendido y tampoco el propio pensamiento. Cuando se evalúa los resultados de la enseñanza, siempre se evalúa resultados a corto término. Es decir, cuando se acaba el curso, evaluamos lo que han aprendido niñas y niños aquel curso. Pero, ¿realmente estamos enseñando para que lo sepan aquel año? ¿O para que lo sepan cuando sean mayores? Esta es una evaluación que yo sepa no se ha hecho muy pocas veces, al menos una, que la hicimos no hace mucho, evaluando en el alumnado de primer curso de universidad las cosas que recordaba de lo que había aprendido en el bachillerato. Bueno, yo creo que solo con que pensemos en lo que nosotros recordamos de lo que aprendimos en el bachillerato, ya tenemos la respuesta. A no ser que nos hayamos dedicado a la enseñanza, y entonces, claro, necesitamos recordar esto, reaprenderlo muchas veces, reestudiarlo para volverlo a enseñar. Os puedo decir que solo había el 22% de aciertos a preguntas sencillísimas de física, de geografía. Bueno, algunos situaban el Ebro, por ejemplo, en el Cantábrico y cosas así, ¿no? No os estoy exagerando, ¿no? Porque eran personas que no se dedicaban a geografía. Claro, si hubiéramos ido a la Facultad de Geografía, hubieran manifestado la misma ignorancia posiblemente en literatura o en otras cosas. Entonces, ¿cuánto duran los aprendizajes escolares? Pues el tiempo que tardan en olvidarse es rapidísimo. De un año para otro ya prácticamente se ha olvidado. Y cuando se llega a la universidad se ha olvidado. Estamos basando la enseñanza en esto. Una enseñanza impositiva. Una enseñanza, yo diría, de cariz impositivo, que no se basa en la manera de ser femenina. Una enseñanza que no es razonada. Y evaluamos justamente eso. A mí no me preocupa que fracasen a esto. Quizá me preocuparía más que no fracasaran. Bien, aquí tenemos, no sé cómo vamos de tiempo, tú que eres la jefa. Yo soy la jefa, pero son 1:30. No sé si tenemos 10 minutos más de charla y luego sesión de compartir, pues 10 minutos. ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces quizá... bueno, solo voy a poner un ejemplo de Natalia, 14 años. Le presentamos... ¿Esto funciona así? ¿Lo oís o no? Sí. No. Ahora sí. Le presentamos 2 bolas de plastilina con la misma cantidad, iguales. Una de ellas lo convertimos en una especie de cuenco y el otro en una bola. Y los colocamos dentro de 2 recipientes con igual cantidad de líquido. Y entonces le pregunto, ¿el agua tiene
la niña dice, el agua tiene peso que hace que se equilibren las cosas y floten. ¿Qué hace el peso del agua para que las cosas floten? Puede ser un principio de física. Dice, puede ser. Todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas recibe un empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. Bueno, muy bien, aprobaría, ¿no? Aprobaría. ¿Y tú qué crees? ¿Qué es el principio de Arquímedes? No sé, pero no me lo explico aquí, porque estas dos cosas tienen el mismo peso, y una se hunde y la otra flota. Esta es una niña que hubiera aprobado, ¿verdad? Pero ¿para qué le sirve? Tenemos aquí otro caso. Bueno, le presentamos estas mismas bolas, una cuenco y la otra flota y tal, y le decimos, ¿hace algo el agua para que una cosa flote? Sí, bueno, pone el empuje, pero si el otro tiene más fuerza, se hunde. ¿Qué es el empuje? Pues, según la física, siempre hay un empuje, ¿no? Pero a veces no tiene tanta fuerza como el cuerpo, que hace más fuerza que el empuje. Lo dice en un tono de duda, lo cual hace que le pregunte, ¿estás convencida? No, porque no veo que haga ningún empuje el agua. Para mí no hace nada, el agua está quieta. Nos pueden dar la buena respuesta, pero si indagamos un poco, vemos que las criaturas, el alumnado que no ha dimitido de pensar, lo cual es positivo, nos dice que esto sí que está muy bien en los libros, pero no, en la realidad no. Bien, os podría seguir explicando casos de estos hasta llegar a la universidad, en el que ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. Bien, esta ciencia es inmodificable. Decía al principio que las cosas, nuestra mirada construye universos. Y ahora os voy a poner un ejemplo de la ciencia. La ciencia de un aspecto muy actual, de uno de los temas muy actuales. Nos han contado, y estamos de acuerdo, en la teoría de la evolución. Eso nadie lo pone en causa. Bueno, hay quien lo pone en causa, pero normalmente no. Pero nos han explicado la evolución que se produce gracias a la selección natural, ¿no? Esta es la teoría darwinista y de los neodarwinianos también. Se produce gracias a esto. ¿Y cómo se produce? Pues gracias a una competición entre las especies, ¿no? ¿Por qué? Porque es la supervivencia del más fuerte. El más fuerte es el que sobrevive venciendo a los demás. Fijaros, estamos ante una explicación competitiva, una explicación que está hablando de lucha, de fuerza, de competición. Podríamos decir, bueno, es que si es así, el mundo es así, entonces pues hay que aceptarlo. Pero también podríamos ponerlo en causa y podríamos decir, ¿realmente es así? Pues sí, muy recientemente se ha puesto en causa y ha sido una mujer la que lo ha puesto en causa, que posiblemente conozcáis, alguna de vosotros, se llama Lynn Margulis. ¿Habéis oído hablar de Lynn Margulis? Bueno, es una persona que yo creo que no tardaremos, si las cosas funcionaran bien, tendrían que darle el premio Nobel. Ya veremos si se lo dan alguna vez. Esto es una fotografía hecha al microscopio electrónico, hecha por Lynn Margulis. Aquí vemos bacterias, son bacterias muy primitivas. Ella descubrió que las primeras bacterias, esto ya se sabía, que las primeras bacterias que poblaron el planeta eran unas bacterias muy simples que no tenían ácidos nucleicos, tenían cromosomas, pero no tenían estas células, no tenían núcleo. Y fijaros que fueron las primeras bacterias a partir de las cuales se organizó toda la vida. Nuestro cuerpo no es más que un conjunto de bacterias
organizadas de otra manera, estamos compuestas de células. Bien, pues estas primitivas bacterias resulta que se transferían los genes unas a otras. Aquí vemos un ejemplo. Y además, bacterias diferentes, de diferente especie, porque fueron cambiando y fueron inventando soluciones a problemas. Y aquí vemos una bacteria que transmite a otra, fijaros, uniéndose con esta, transfiere genes. A esto, Lynn Margulis le llama el primer sexo de la historia, cuando solo eran bacterias. ¿Por qué? Porque el sexo es transferencia genética. Después hay otros momentos, otros estadios en que va cambiando esto y se produce lo que ella llama el hipersexo. Bueno, toda una evolución que es muy interesante y que nosotros recogemos en el libro que va a salir, un libro que va a salir el mes que viene, para ilustrar precisamente estos cambios en la historia. Bien, ¿qué pasa? Que Lynn Margulis vio cooperación donde los demás habían visto competición. ¿Estaba en la realidad o estaba en su mirada? En los dos sitios. Porque podemos ver una cara de una señora mayor o de una chica joven. Depende de lo que miremos. Son las interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad, aquello en lo que creemos. Cambiar el mundo es esto, es cambiar la mirada. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de esto. Por supuesto, esto ha dado lugar a un cambio enorme en la teoría de Darwin, porque ella no niega la teoría de... por supuesto, la teoría de la evolución, por supuesto que no, pero tampoco niega la selección natural. Pero dice, y esto se ha dicho antes también, sin dar explicación de por qué la selección natural no explica la evolución. Necesitaríamos muchos más millones de años para que por azar se dieran estos cambios. En cambio, las explicaciones que ella da, esta transferencia genética y además el hipersexo, sí que explican de una manera mucho más convincente la evolución. Bien, pues si está en la mirada lo que ocurre, aquí tenemos otro ejemplo, bueno, pero aquí esquemático, de cómo se transfiere el genes cómo transfiere genes una bacteria a otra, que es esta otra, ¿eh? Vale. Entonces, resulta que esto explica también por qué, y esto lo hemos leído en los periódicos, por qué, por ejemplo, la penicilina ahora nos sirve para determinadas bacterias que antes era muy útil. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienen la estrategia de hacerse resistentes a la penicilina, por ejemplo, y inmediatamente lo traspasan de unas a otras. Y esto da la vuelta al mundo. En un año o dos pueden hacerse resistentes, porque tienen esta capacidad de cooperar, y cooperar hasta tal punto que lo extienden a todas las bacterias de su especie y hacen que una medicación que antes era infalible, dentro de poco tiempo ya no sirve y tienen que ir continuamente cambiando de medicamentos. Bien. Sí. Y finalmente, termino. Y finalmente, para ir un poco a ver las soluciones. ¿Qué se puede hacer? Y lo voy a hacer muy rápidamente. Aquí tenemos un conflicto de pareja. Los conflictos de pareja pueden dar lugar a muchas cosas. Algunas veces queda fortalecida la pareja si se resuelve correctamente, pero otras veces puede dar lugar a violencia y a cosas muy desagradables. Bien, tenemos recogido más de 2000 conflictos escritos por gente joven. Seleccionamos uno de ellos, bueno, muchos, pero os voy a hablar solo de una situación concreta. Es la historia de una chica que conoce a un chico mayor que ella, se enamora, él tiene todas las cualidades del mundo, es maravilloso, guapo, inteligente y además es aviador, lo cual siempre le da. Y además contribuyó a salvar a mucha gente que estaba en peligro, rescatándolos de sus países, o sea, una especie de héroe nacional. Claro, ella se enamora perdidamente de él y
se hacen novios. Entonces, bueno, hay un primer conflicto. Una vez él viajaba, seguía viajando, pero fue a verla y le propuso que hicieran el primer viaje juntos, que traía unos billetes para ir a Canarias. Y la chica se quedó estupefacta, porque le dijo: oye, es que justamente en las fechas que tú me propones tenemos el viaje de final de carrera. Y este final de carrera, que yo he contribuido a que se ponga en funcionamiento, es a Egipto y te voy al compromiso. Bueno, él dijo: oh, qué pena, cuánto lo siento. Y empezó, dije, bueno, de todas formas, si tú quieres, tal. Bueno, el resultado es que la chica dio una excusa y se fue con él a Canarias. Bueno, nos cuenta que aquel año terminó la carrera y entonces se planteó el problema de trabajar. Con unos compañeros de clase propusieron montar un sitio, bueno, un consultorio, porque eran psicólogas, y entonces, claro, había un problema, y es que iban a invertir todos sus ahorros, tenían poca experiencia, podían fracasar, habían cogido a una persona que les asesorara, etc. Y ella lo consultó con él. Entonces él le dijo que, bueno, que por supuesto que él respetaba lo que ella quisiera, pero claro, que tuviera en cuenta que esto podía ser grave, porque si fracasaba ella se hundiría. Claro que él siempre estaría allí para ayudarla, siempre estaría allí para apoyarla. Que se lo pensara. Y entonces él se lo pensó, ella se lo pensó, y al cabo de unos días, bueno, pensó que lo dejaba, que no, que... Porque él llegó de nuevo y le dijo: mira, te he encontrado un trabajo. Un amigo mío que tiene una escuela y que tú puedes dar clases. Ya sé que no es esto lo que tú quieres, pero esto es una cosa segura, esto es importante. ¿Qué hizo la chica? Le hizo caso, dejó a sus compañeros de trabajo y se puso a trabajar con una cosa segura. Bueno, esto es lo mismo. ¿Pero qué pasó? A cabo de unos meses, ya llevaban más de un año juntos, le propuso que fueran a vivir juntos. Y entonces ella dijo: que bueno, muy bien, pues que ya que era en primavera, pues que dedicarían el verano a buscar una casa que estuviera en el centro de Barcelona, cerca de sus amigos, porque claro, él viajaba mucho y tal. Al día siguiente, él la vino a buscar y le propuso, le enseñó unas llaves y le dijo: mira, ya tengo piso. Le propuso que fuera con él. Se fueron a Castelldefels, sabéis que está cerca del aeropuerto, y él le dijo que ella había alquilado una casa amueblada, maravillosa, frente al mar. Entonces ella, bueno, dijo: cuánto que me quiere, cómo me quiere y cómo se preocupa por mí. Entonces, de momento una sorpresa agradable, pero después salió a la ventana o salió al balcón mirando al mar y se quedó, pues sintió una extraña inquietud. Bien, este es el texto que proponemos, más amplio, más largo, porque lo recogemos textualmente del original. Y entonces preguntamos, la pregunta es: ¿qué hubieras hecho si estuvieras en el lugar de Cristina, que es la protagonista? ¿Qué hubieras hecho? Pensémoslo, ¿qué hubiéramos hecho? Era un hombre que se preocupaba por ella, que le daba todo, que la cuidaba mucho, que era el centro de su vida, que le conseguía todo. La princesa que decían antes, ¿no? Ella era la princesa y él era el príncipe. O sea, era una pareja perfecta. Entonces, vamos a ver ejemplos de respuestas. Un tipo de respuesta que la categorizamos como aceptación. Yo hubiera actuado igual que ella. Cuando estás enamorada es lo que haces, hacer todo lo que el otro pide. Yo me iría a vivir con él y creo que de hecho sería muy feliz con Raúl, aunque perdiera a mis amigos de la universidad seguro. Esta es un tipo de respuestas de renuncia, de aceptación. Otro tipo de respuestas que hay un atisbo de crítica, pero acepta.
Si yo estuviera en el lugar de Cristina, aunque pensara que él en algún momento no ha actuado correctamente, hay una crítica, sinceramente creo que me hubiera comportado de la misma manera, ya que cuando amas a una persona puede ser que te equivoques y tomes decisiones no del todo correctas. Una tercera categoría es la no aceptación. Me hubiera dado cuenta de lo que pretendía conmigo y con mi vida, y no lo hubiera aceptado de ninguna manera. Si seguía con él, la situación cada vez iría peor. Cada vez querría organizar mi vida y controlarme más, hasta conseguir un aislamiento total y una imposición absoluta de su voluntad. Antes de que pasara esto, no cedería y cortaría la relación, porque está claro que esa persona no la quiero para mí. Bien, es una mirada lúcida, porque realmente es esto lo que estaba haciendo el chico, ¿no? Siguiendo el esquema tradicional y, digamos, el machismo blando, el machismo envolvente, dulce, que satisface a muchas mujeres. Vamos a ver los resultados. Hay un 33,3% que acepta, un 23,3% que critica y un 41,7% que no acepta. Está muy bien esto, pero fijaros que si sumamos estos dos, tenemos más del 50% que aceptaría y que se iría a vivir con este señor. ¿Qué pasa? Bien, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos otra muestra. Aceptan 0%, aceptan con crítica 10% y no aceptan 90%. ¿Qué diferencia hay entre estas dos muestras? Las dos son de chicas de primer curso de universidad. Las dos siguen carreras sociales, muchas de ellas de pedagogía. ¿Cuál es la diferencia? Que ha habido un aprendizaje en medio. Dedicamos un cuatrimestre, una vez a la semana, a este aprendizaje, analizando una serie de problemas y discutiendo entre ellas y viendo cuáles eran los elementos ocultos que están detrás de esto que llamamos amor romántico. Los resultados, fijaros, en 4 meses cambiaron muchísimo. Por eso yo quisiera mandar un mensaje optimista. ¿Por qué? Porque estas chicas, ¿qué es lo que hicieron? No les hicimos grandes discursos diciendo lo que había que pensar y cómo había que pensar. Lo que hicimos es que ellas mismas construyeran una manera diferente de pensar. ¿Gracias a qué? Gracias a las interacciones entre ellas, gracias a la reflexión, gracias al análisis de materiales. Pero lo hicieron ellas. Es así, yo creo que esta es la metodología que deberíamos aplicar para que no ocurrieran las cosas que ocurren. Bien, simplemente ya lo dejo aquí y espero que nos volvamos a encontrar en el siguiente congreso. Muchas gracias. Yo quería señalar 2 aspectos de los muchos muy ricos que tú has planteado. Por una parte, me gusta mucho el hecho de que hayas explicado la teoría de la evolución a partir de otra mirada, porque a mí era un tema que me inquietaba mucho. El pensar, bueno, ahora todos somos evolucionistas y tal, pero eso de la competición explica demasiadas cosas. O sea que yo creo que por ahí hay no sé, abre muchas esperanzas y me gustaría algún día más de todo esto, aunque yo no soy nada científica en este sentido. Y después, creo que detrás de la palabra amor hay tanta complejidad, tantos nudos por desatar, tanta fantasía colocada, tanta idealización y a la vez tanta necesidad de compañía, para llamarlo de alguna manera, que es un tema fundamental que en los ejemplos que tú has puesto queda clarísimo que
mueve muchísimas de las actitudes más profundas, que puede llegar a ser una trampa, pero que a la vez se basa en algo que todos deseamos y que es la necesidad de compañía, de compartir, etcétera, etcétera. Y yo creo que este es un tema del que apenas hablamos. Y cuando ayer, en el taller que yo di, se habló de princesas y príncipes azules, pues la primera cosa que apareció en nuestro taller, yo pensé que era algo fundamental en el proceso educativo, pero no solo en el proceso educativo, a lo largo de toda la vida. Y lo dejo aquí para ver si algún día podemos hablar del amor. Bueno, me encantaría. Voy por orden porque has planteado dos cuestiones muy importantes. La de la evolución. La evolución, evidentemente, que es una forma de interpretar que tenemos unos sucesos que han ocurrido a lo largo de los eones, desde hace millones de años, ¿no? Desde que la Tierra es Tierra, o desde que empezó a ser habitable por las primeras bacterias procariotas, como estas que habéis visto en la pantalla. Pero se han ido interpretando de muchísimas maneras. La más evolucionada que existe en este momento, y a la que se adhieren gente como, bueno, no sé si habéis oído hablar de la teoría Gaia, de la teoría Gaia que contempla el universo, que contempla el mundo como un ser vivo, en el que hay interacciones, seguro que sí. Bueno, esta teoría la formuló un señor que se llama James Lovelock y Lynn Margulis. Cuando él conoció las teorías de Margulis, quiso conocerla y la llamó. Y entonces ella participó y hizo que evolucionara mucho más la teoría Gaia. Porque es una teoría que respeta al planeta. Y no solamente lo respeta, sino que además ve las interacciones que hay y nos explica de otra manera el mundo. Claro, si la ciencia la han hecho los hombres, es natural, y la han hecho con una visión polifémica, es decir, con un solo ojo, es natural que hayan visto la mitad de las cosas, o quizá las cosas a medias, es otra manera de decirlo. Falta otra mirada. Y si hubiera un tercero, un cuarto, un quinto sexo, pues bienvenido, porque entonces veríamos todavía más cosas. Cuantas más miradas hay, más cosas podemos ver. El excluir a la mujer ha sido muy perjudicial para la ciencia. Llevamos retrasos milenarios, porque nos hemos privado de esta mirada. Y nos hemos creído lo que ha dicho un pensamiento, que es verdad que ha conseguido muchos éxitos, pero que lo ha hecho desde un punto de vista, uno solo. Esto no es más que un ejemplo, pero si leéis a Fox Keller, si leéis a Sandra Harding, que alguien lo ha citado aquí, bueno, ponen multitud de ejemplos que nos muestran que hace falta otra mirada para construir un poco mejor lo que llamamos realidad, que nunca llegaremos a saberlo. La realidad es inaprensible porque lo estamos mirando desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Un pájaro vería las cosas de otra manera, un pez seguramente también, ¿no? Es decir, que estamos sometidos y sometidas a nuestras limitaciones personales, corporales, sociales, culturales, prejuiciales, etcétera, etcétera. Bien, entonces es muy interesante ver cómo a partir de aquí, y esto lo hemos hecho en un libro que va a salir el mes que viene, que se llama Cómo construimos universos, y de subtítulo Amor, cooperación y conflicto, cómo a partir de esta teoría se puede llegar a una idea de amor como cooperación. Es decir, que esto nos transforma. Si tiramos de este hilo, de esta idea, vemos cómo la sociedad es diferente. La competición es algo que como mínimo, como máximo, se contrapone a la cooperación, y que hay las dos cosas. Nosotros aceptamos las dos cosas, las incluimos, no decimos no, todo es cooperación y no hay competición. No, es cierto que hay competición, pero es que también hay cooperación, y vamos a ver qué es lo que ha hecho evolucionar mejor o más las especies, si la cooperación o la competición. Bien, pues entonces es una mirada diferente que nos lleva a un cambio en la idea de lo que entendemos por amor.
Y volvemos al amor. A mí me encantaría poder discutir contigo, hablar e intercambiar ideas sobre el amor. Tienes razón, es una cosa muy compleja. Y una solamente no lo puede abarcar, seguro. Y además llamamos amor a muchas cosas. Porque hay desde el amor a la ciencia hasta el amor sexual, hasta otros tipos de amor. Se puede amar a un perro, se puede amar a una idea, se puede amar a una creencia. Entonces hay que contemplar todo esto y ver qué tienen en común. También nosotros en este libro intentamos dar una respuesta a esto. ¿Qué es lo que hay en común entre estas formas diferentes de amor? ¿Y cuáles son las consecuencias del amor romántico? Que es el amor que predomina, y demostramos que predomina con un estudio que hemos hecho, entre las y los jóvenes, las y los jóvenes de nuestra sociedad. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta adhesión ciega al amor romántico? O sea, hay que rescatar del amor lo que tiene de positivo, pero no entregarnos ciegamente a una ideología que además no es creada por nosotros, sino que nos ha venido también transmitida. Pues nada, te emplazo a que sigamos. Bien, yo creo que el tiempo ha llegado al máximo. Muchísimas gracias, Montserrat, ha sido un placer. Gracias. Y yo también me uno al grupo de discusión del amor. Fantástico. Bueno, yo invito a quien quiera, quien quiera unirse. Gracias a todas las personas que han... Bueno, primero a la organización, que ha sido perfecta. Gracias a todas las asistentes, a todas las personas, a todos los que han colaborado y a todas las que han colaborado. Y gracias, sobre todo, pues esto, porque tenemos un poquito más de saber. Un beso fuerte.